Es una palabra que va a abrir los ojos del entendimiento de las personas. Nos va a llevar a ver la importancia de honrar a Dios y guardar su palabra, caminar en su mandato, caminar en obediencia y esforzarnos con todas nuestras fuerzas para que nosotros nos aferremos a Él y no permitamos que nada del mundo ni de la carne nos aparte de su amor, nos aparte del lugar santo donde se le alaba, donde se le adora, donde se le exalta, donde se proclama y se testifica de la grandeza de su poder, donde se manifiesta su gloria, donde su espíritu se mueve, donde fluye la palabra profética, la palabra de fe, la palabra de vida, la palabra de poder, sobre todo la palabra de verdad. En el Jesucristo nos habla bien claramente. Y le habló en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31. Juan 8:31. John 8:31. Lo repetí 2 veces. Gloria a Dios. Y Dios le está hablando a un grupo específico de personas. Quiero que usted entienda. A un grupo de personas que lo andaba buscando a Jesús. Porque ella había obrado milagros, le había llenado el estómago a algunas cuantas personas. Ya él estaba obrando en el poder de Dios sobre de él activado. A donde quiera que Jesucristo caminaba, donde quiera que Jesucristo llegaba, Él era el suplidor de la necesidad. En otras palabras, el que tenía hambre, Él le daba de comer. El que estaba enfermo, Él lo sanaba. Todo. Dios es nuestro proveedor. Digan conmigo, Dios es nuestro proveedor. Entonces, antes de entrar a esta palabra, yo quiero que ustedes entiendan bien claramente una cosa. Que el único que está interesado en que tú no asistas a la iglesia es Satanás. Él es el enemigo de nuestras almas. No es la carne. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra seres humanos. Es contra huestes espirituales de maldad, dice la Escritura. Es claro que nuestra lucha y la lucha de los que no han llegado a Jesucristo a recibirlo como Señor y Salvador de sus vidas, los que no han llegado a una iglesia donde se predica la palabra de verdad y el Espíritu de Dios se manifiesta y que los lleva a dudar y a no creer en lo sobrenatural del poder de Dios. Eso es Satanás el que está interesado en el que tú no entiendas, en el que tú no comprendas, en el que tú no recibas, en el que tú no te levantes y vayas a una congregación donde puedes expresar y manifestar el amor de Dios. Es Satanás el que está interesado en el que tú escuches palabras de duda, de miedo, de críticas que te van a limitar de avanzar a profundidades en el reino de Dios. Es Satanás. Todo el tiempo ha existido una guerra que no es la Primera Guerra Mundial, no es la Segunda Guerra Mundial. Antes de que existiera la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ya ha existido una guerra entre el bien y el mal. Ha existido una guerra en la cual la rebelión de Satanás lo ha llevado a la destrucción del ser humano. Dios, con toda la intención de su corazón, Él nos ama y nos muestra su amor por medio de Cristo Jesús. Y quiere que todo mundo crea y que nadie se pierda, pero que tenga vida eterna. Y que esa vida que nosotros tenemos en Él, la comencemos a vivir en abundancia aquí en esta tierra. Él es el único que está interesado en nuestro bienestar. Y Satanás está interesado en nuestra destrucción. Por eso, cuando alguien habla cosas negativas en contra de Dios, de la palabra de Dios,
la iglesia de Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que está haciendo? Se está volviendo en un instrumento de Satanás para robarte las bendiciones. ¿Estamos de acuerdo? Denle gloria a Dios. Esa es una gran verdad. Más, Jesucristo nos habla en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31, les dice directamente a las personas que habían creído en Él, digan conmigo, yo he creído en Él. Yo he creído en Él. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Note aquí la palabra discípulos. Estamos aquí. La palabra discípulos aquí es bien importante porque Él nos mandó a predicar el evangelio y a ser discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Él no mandó a hacer comunidades de fe, de personas que ahorita creen y mañana dudan, de personas que de repente llegan y de repente no, o que se aparecen solamente cuando están jalándole la pata a la vaca para llevarla. No, un ejemplo. No, puede sonar como un chiste. Pero Él está buscando discípulos. Los discípulos de Jesús estaban en tiempo de tormenta y en tiempo de paz. En tiempo de persecución y en tiempo de paz. En tiempo de fiesta y en tiempo de guerra. Los discípulos se quedan al lado del maestro y siguen a su maestro en todo tiempo. ¿Por qué? Tú como discípulo has reconocido qué es lo que te conviene hacer, a dónde te conviene estar, a quién te conviene seguir, porque sabes dónde está la bendición. Sabes dónde está la vida eterna. Sabes dónde radica el poder de Dios. Y Él, aquí Jesucristo nos está dando una clave y dice, los que han creído, si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Si Satanás sabe que tú siendo discípulo vas a caminar en un nivel mayor de poder y de autoridad, vas a caminar en un nivel mayor de revelación, de entendimiento, de conocimiento, de sabiduría, de poder y autoridad por causa de la palabra que se te está siendo revelada. ¿Por qué? Tú conoces la verdad. Cuando tú como discípulo permaneces atrás del maestro y en pos del maestro, porque sabes quién es Él, en ese momento Él te está revelando verdades que te van a liberar y van a llevar a que removamos las montañas, te va a llevar a remover árboles, te va a llevar a remover toda piedra de tropiezo, toda circunstancia en tu vida no va a ser más grande que tú, porque tú estás teniendo relación con alguien que es más grande que la circunstancia. Tú estás caminando con alguien que es más grande que la enfermedad, que es más grande que la necesidad, que es más grande que todo poder del diablo que se quiere levantar en tu camino, porque Él está contigo y tú caminas con Él. ¿Y quién entonces está interesado en que tú no camines con Él? Satanás. Es Satanás. Y nosotros que estamos en la verdad, conocemos la verdad, vivimos la verdad, que somos discípulos de Jesucristo, tenemos la obligación de llevar un mensaje de verdad que te haga libre, no un mensaje que te dé cosquillitas en el oído solamente, donde te haga sentir bien. Estamos aquí. Yo conocí a alguien que le llamaban Perico cuando yo estuve en el ejército. Él y yo nos volvimos muy buenos amigos. Y una ocasión me sentí con la confianza de decirle, oye, por aquí a ti te dicen Perico. Me dice, es que cuando yo he estado en un puesto de guardia, tú no te has dado cuenta, me dice, yo siempre ando un palito, como tipo palillo. Entonces agarraba el palillo
y lo comenzaba a morder el palito, lo mordía hasta que lo hacía así como pelucita en la punta y se lo metía en el oído y andaba. Él estaba de guardia y estaba con el palito dándole así, dándole comezón en el oído. Y cuando se cansaba de ese, se lo metía en el otro lado. Así. Porque... Y los pericos, ¿cuántos saben que los pericos se andan rascando el oído? Entonces por eso a él le decían perico, porque eso lo estimulaba de alguna manera para él siempre estar despierto, para él no quedarse dormido, porque hay horarios extremos. Los que han estado en el ejército saben de que hay momentos en el que tu guardia es de 2 o 3 horas en la noche, y cuando te toca, por ejemplo, de las 12 de la noche a las 3 de la mañana, o de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, son los horarios donde si te llegan a agarrar dormido, te meten en el calabozo, pues. Como soldado, tú no sirves si te llegas a quedar dormido, imagínate, matan a todos los que están ahí. Es importante que el vigilante esté despierto y él encontró la solución. Entonces, hay personas que les gusta la comezón del oído, donde les digan qué bonito eres, qué bueno eres, qué bello eres, ¿verdad? Me gusta tu peinado, te ves bien, tienes un llamado precioso de parte de Dios. Y te pasan la mano. Y mientras esa persona que le están diciendo cosas bonitas, no le están enseñando a vivir una vida de santidad a Dios, una vida de devoción a Dios, una vida que exalte y glorifique el nombre de Dios en su vida, que se manifieste el cambio, la transformación, que hable de que ha tenido un encuentro con el Dios Todopoderoso. Así como una persona que le dan con un bate de béisbol en la cabeza. Cuando tú lo ves, tú ves claramente que le sonaron con un bate, ¿verdad? Así cada vez que nosotros venimos a la presencia de Dios, las personas tienen que saber que nosotros tuvimos un encuentro con el Rey, que caminamos con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, con el gran yo soy, con el que es capaz de hacer milagros, maravillas, prodigios. Entonces, en nuestra boca siempre se tiene que expresar la grandeza de Dios. Nosotros no magnificamos el problema, ni hacemos ver el problema más grande. Nosotros magnificamos a Dios en medio del problema, porque caminamos con el Creador del cielo y de la tierra, el que hace ríos en el desierto y caminos en el sequedal. Y creemos que si Él es capaz de hacer un río en un desierto y un camino en un sequedal, ¿cómo no va a hacer camino para nosotros aquí en medio de las montañas? Donde quiere que se le alabe, se le adore, se le exalta, Él va a abrir camino. Él va a hacer camino. Lo único que nosotros tenemos que hacer es seguir alabando, es seguir adorando, así como Pablo y Silas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 28, es una frase muy de la Biblia muy conocida, porque Dios habla por medio de Moisés y dice en el versículo 1 de Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos. Digan conmigo, sus mandamientos. Nótese que es guardarlos y ponerlos por obra. No es ser oidor solamente. Porque un oidor solamente va a recibir una medida de fe, porque la fe viene por el oír, pero hay una medida de fe en la cual cuando tú te mueves en fe y en obediencia a la palabra de Dios, viene la manifestación. Viene la manifestación. ¿Cuántos en este momento hay aquí que dicen, yo he estado enfermo y oraron por mí y Dios me sanó? Levante su mano. Hubo un acto de fe, un acto de obediencia. Pondrás tu mano sobre los enfermos y serán sanados. Esa es la manera. Hay otro acto de obediencia. Estás expuesto a la palabra de Dios,
caminas en obediencia a la palabra de Dios y Dios te hace caminar de bendición en bendición, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Porque le estás creyendo a Dios y a su palabra. Así es. Y dice, todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, nótese, que si obedeces a esos mandamientos, dice, también Jehová tu Dios te exaltará por todas las naciones. Note aquí dice todas las naciones, no dice nada más allá en Cuba o en Puerto Rico, ¿no? En todas las naciones. Es por obediencia a su palabra, digan conmigo, es por obediencia a su palabra, a donde quiera que yo esté. En otras palabras, a donde quiera que tú le estés obedeciendo, estés ahí, obedeciéndole a Dios, la bendición va a estar contigo. Dice, Él te va a exaltar. Amén, así es. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás. Dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dice, bendito serás en tu ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová, digan conmigo, Jehová derrotará a tus enemigos. ¿Quién lo va a hacer? Dios, Jehová. Él los va a agarrar a trompadas por ti. Tú no te tienes que arremangar la camiseta. Tú no te tienes que manchar las manos. Tú no tienes que levantar la espada. Tú no tienes que agarrar un palo. Él mismo lo va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Él mismo lo va a hacer. Dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten en contra de ti. Di conmigo, no me conviene ser enemigo de un hijo de Dios. Esa es la realidad. Que hay personas que no han recibido la revelación de que estar en contra de la unción, estar en contra del Hijo de Dios, estar en contra de la palabra de Dios, estar en contra de alguien que alaba, que adora, que exalta, que glorifica el nombre de Dios, es estar oponiéndote a Dios mismo. Ajá. Porque Dios ha dicho, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen. Estamos aquí. Sobre todo cuando estamos hablando de hombres y mujeres de Dios que son portadores de la unción y la presencia del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Aunque Jesucristo no habló en otras lenguas. Vamos aquí. Perdón. Estamos aquí. Aunque Jesucristo no habló en otras lenguas, pero era portador del Espíritu Santo, era lleno del Espíritu Santo y hacía obras porque Él había regresado lleno del Espíritu Santo, no del desierto. Él salió del bautizo en las aguas cuando Él fue bautizado como pecador y siendo encontrado justo delante de Dios, el cielo se abrió y el Padre habló desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado. Pero tenía un surround voice system así. Este es mi Hijo amado. Porque se escuchó una voz como de trueno, dice la Escritura. Estoy bien complacido con Él. Y muchos dicen, Jesucristo no había hecho nada. Sí, como no. Él ya había guardado toda la ley con sus estatutos y preceptos. Ya lo había hecho. Y cuando Él, siendo santo, sin pecado, limpio, sin mancha, se bautiza como pecador, porque cientos de pecadores se bautizaban, pero uno solo había sido llamado para cargar los pecados del mundo. Uno solo había sido llamado para derrotar a Satanás en todo territorio. Uno solo había sido llamado para vencer, para ganar, para conquistar. Por eso, la victoria de Jesús, digan conmigo, la victoria de Jesús. Esa es mi victoria, porque mientras yo soy su discípulo y yo camino con Él, la victoria de Jesús es mi victoria. La derrota que Él le proveyó a Satanás sigue siendo un Satanás derrotado donde quiera que yo voy. Estamos aquí. Él es un Satanás derrotado.
Usted tiene que caminar creyendo, confiando, alabando, adorando, exaltando al Dios que te llamó, al Dios que te escogió, al Dios que te dio vida. Amén, así es. Esa es nuestra misión en nuestra tierra. Porque el trabajo que tenía Satanás era adorar a Dios, decirle cosas bonitas en todo tiempo. Estamos aquí. Ajá, así es. Si hubiera un tiempo en el que Dios se levantara de dormir y saliera por la mañana a asomarse por su ventana, a ver el sol como nosotros hacemos por acá, ¿no? El trabajo de Satanás era estar con la orquesta allá afuera cantándole las mañanitas, ministrándole la atmósfera. Un ejemplo, ¿no? Cantando santo, 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 el Dios todopoderoso reina, el Dios todopoderoso. Ese era el trabajo de él. Y como ahora ese trabajo ya no lo tiene, ahora ese es el trabajo de nosotros. Ese es el trabajo de nosotros. Ser obedientes a Él y decir cosas bonitas de Él, cosas preciosas de Él, en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Ese es nuestro trabajo hoy. Y para no desviarme un poquito, entonces, en el libro de Juan, en el capítulo 10, Dios Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos da otro mandato. ¿Me dicen amén cuando estén ahí? Not yet. Alguien me regala agüita por ahí. Poderoso Dios. Aleluya. Dios es bueno, Dios es fiel. Amén, así es. Todo lo que Él quiere para nosotros es que nosotros entendamos lo bueno y lo agradable, lo perfecto de su amor. Gracias, mi amor. Para que nosotros caminemos en las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Digan conmigo, mi compromiso es con la verdad. Es con la verdad. La verdad no se compromete. No se compromete para darle cosquillitas en el oído a alguien como el perico, ¿no? La verdad no se compromete, porque si yo a ti no te digo la verdad, yo no te estoy amando. Te lo estoy diciendo claramente. Si yo no te digo la verdad, es porque no te amo. Así es. Si yo no te predico la verdad, es porque no te amo. Si yo agarro la palabra a mi conveniencia y la manipulo y le quito solamente para mi beneficio, yo no te amo y me estoy volviendo representante de Satanás. Porque Satanás es el único que no está interesado, en que tú no conozcas la verdad, porque la verdad es la que te hace libre. Entonces, gloria a Dios por los que estamos caminando con Él y estamos alabando y exaltando su nombre. Porque por medio de conocer una verdad, Dios nos lleva a nuevas profundidades en el Evangelio. Él nos lleva a manifestar su poder y su gloria. Dice en Juan 15:10, si guardares mis mandamientos, de la misma manera como Dios Padre habla por medio en Deuteronomio 28, en el versículo 1, así nos habla Jesucristo hoy por medio de Juan 15:10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Lo que quiere decir aquí, hasta aquí Jesucristo es, ahora a ustedes les toca obedecerme a mí, lo que yo les he enseñado a ustedes, en todas las cosas que les he enseñado a ustedes. Les he demostrado cómo se puede caminar en obediencia al Padre, y ustedes han visto cómo el Padre me ha amado. Jesucristo tuvo un trabajo como carpintero, pero cuando Dios lo llamó al ministerio de decir, ahora te vas a dedicar a predicar nada más, Jesucristo no regresó a hacer bancas, sillas, mesas, otra vez. Él se quedó haciendo lo que sabía que tenía que hacer. Y eso le agradó al Padre.
El Padre le proveyó todo lo que él necesitaba. Le proveyó hasta el que le hizo la cruz. Porque la cruz para Jesús es el altar donde él sabía que tenía que llegar a ser sacrificado para pagar ahí por nuestros delitos, por nuestros pecados. A él, cuando Jesucristo vino, todo estaba programado como un reloj de cosas que tenían que suceder en el tiempo correcto, en el momento correcto. Tú te vas a encontrar que había un tiempo específico en la historia en el que los romanos estaban crucificando personas. Hebreos. Fue en un periodo de tiempo específico en la historia en el cual estuvieron crucificando personas, y en ese exacto y preciso momento Jesucristo ya estaba caminando sobre la tierra. Fue tan preciso el tiempo que Dios programó que Jesucristo tenía que nacer en un pesebre de una forma humilde y pobre, que Dios preparó que cuando llegaron al lugar donde Jesucristo iba a nacer, todos los hoteles estaban ocupados. Todo estaba programado. Dios ya lo tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo, porque hubo personas que se colocaron en la posición correcta de obedecer a Dios. En la desobediencia las personas van a terminar como Jonás en el vientre de una ballena. Yo se lo comenté eso hace muchos años a un hermano y me dice: te reprendo en el nombre de Jesús. Dice: no, ya en Cristo Jesús, ya en Cristo Jesús esas cosas no pueden suceder. Porque si nosotros tenemos un mandato, y te lo voy a demostrar por medio de la Escritura, de que lo conveniente es hacer lo que Dios nos manda hacer. Porque muchos piensan y dicen que hay cosas que no van a venir sobre de ellos. Sí, no van a venir sobre de ellos si tú estás haciendo lo recto, lo justo, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto delante de Dios. Eso no te garantiza que no vas a caer y que no te vas a tropezar, porque dice la palabra de Dios que 7 veces cae el justo, pero 7 veces lo levantará Jehová. O sea, hay cosas que nosotros como cristianos no las tenemos que vivir si nosotros estamos honrando a Dios en todo lo que Él demanda. Pero aquellos que no son discípulos, vamos a decirlo, aquellos que no mantienen la palabra, aquellos que solamente creyeron por el momento en el que necesitaban la comida, como los panes y los peces, aquellos que solamente creen cuando les conviene, quieren creer en sanidad cuando están enfermos, quieren creer en prosperidad cuando no tienen dinero, quieren creer en una solución para su problema cuando ven que ya están atrás de la reja. Ya, ahí sí, dame una Biblia, ahora sí la quiero estudiar, ¿no? El lugar donde más se estudia la Biblia es en la cárcel. ¿Ustedes sabían eso? Es en la cárcel donde más estudian la Biblia. Ahí sí se vuelven espirituales y llegan y quieren agarrarse de Dios, porque las situaciones y circunstancias de este mundo, para ellos, el momento de ser obedientes a Dios, de rendirle su corazón a Dios, de entregarle su vida a Dios, tenía que llegar hasta ahí. Tenían que pasar por toda la trituradora así, para entonces, sí existe Dios. Ya su corazón hasta ahí llegó y se dieron cuenta que realmente tú no puedes vivir separado de Dios. Y dices: sí necesito a Dios hoy en mi vida. Ahora sí lo necesito en mi corazón. Ahora sí necesito que me arregle lo que yo estoy pasando. Y Dios lo hace. Han habido personas que han estado sentencia de 10, 15, 20 cadenas perpetuas y salen libres. Ha habido testimonios de personas que estaban destinados a pasar por la freidora y Dios los saca de esos lugares. Y ya salen predicadores de ahí, evangelistas, pastores, salen comprometidos con Dios.
¿Cuántos conocen, han escuchado a G.J. Ávila? Have you heard G.J. Ávila? G.J. Ávila era un fisiculturista, como de los que yo estaba haciéndome burla el otro día aquí. Sí, G.J. Ávila era un fisiculturista de esos que tenía un cuerpo casi así bacano como el mío, pues. Pero lleno de músculos más que el mío. Así, él era competía mundialmente. Él iba a competencias de fisiculturistas, así, donde de esos que se ponen las tanguitas nada más y así. Y él se quebró la espalda haciendo ejercicio. Completamente los discos estaban dañados en la espalda. No había solución para él en ningún cirujano del mundo. Y si yo entendí bien el testimonio de él, estaba en un hotel, hermano Lucas, era en un hotel o en su casa donde se encontró una Biblia. En su casa se encontró una Biblia, la comenzó a leer y lo único que dijo, bueno, si tú eres el Dios de esta Biblia, ¿no? Así, más o menos. Y tú puedes hacer todo lo que aquí dice. Sáname y te entrego mi vida. Voy a comenzar a predicar. Al día siguiente, ¿no? Ya no tenía la espalda quebrada. Todos los discos estaban restaurados. Hubo una acción de fe así de decirle, tú eres real, tú eres verdadero. Show me that you are real. Muéstrame que tú eres verdadero. Y eso es lo que hace falta en cristianos, que sean valientes y atrevidos. De creerle a Dios y decir, muéstrame que tú eres verdadero. Yo te estoy creyendo. Hay personas en la historia de los Estados Unidos que han predicado el evangelio aquí, donde han agarrado niños que no tienen huesos en sus piernas, que nunca han caminado, oran por ellos y los niñitos comienzan a caminar. No es difícil creerle a Dios, porque cuando tú le crees a Dios y tú estás predicando que Dios sana, si tú lo crees con todo tu corazón y no dudas, Dios puede sanar. Dios puede sanar, porque Dios lo puede hacer. Cuando Dios a mí me sanó de las hemorroides, yo ni andaba buscando sanidad para mí. Yo no andaba buscando sanidad para mí. Yo andaba buscando sanidad para mis hijas. Las hemorroides a mí no me habían llegado al colmo de decir que yo no puedo. Pero ya estaba yo harto y aburrido de decir, ya no quiero que mis hijas me lleven al hospital ya no más. Cada vez que se enfermaban con gripa, terminábamos en un asientito en el hospital, dándole oxígeno 2, 3 días a veces hasta que se mejoraban de la gripa, porque les habían diagnosticado asma. Y había que estar pompeándoles la flema de la nariz y una serie de cosas. Mi frustración más grande no eran las hemorroides, porque yo no iba al baño todos los días. Cuando tienes hemorroides no vas al baño todos los días. Pero cuando vas, te arrepientes de no haber ido. Es feo, es terrible. Y cuando yo le pedí a Dios que me sanara a mis hijas, regresé a la casa, yo no me di cuenta que ellas habían sido sanas del asma, porque ese día no estaban enfermas cuando se los pedí. No estábamos en el hospital. Pero al día siguiente, fui al baño, salí del baño y me di cuenta de que yo me había limpiado. Es cierto, antes a mí me daba pena decir ese testimonio, porque es hablar de tu trasero. ¿Quién quiere estar hablando del tuyo aquí? Haga fila. Pero yo le tengo que dar la gloria a Dios, porque Dios me sanó. Él lo hizo. Las hemorroides desaparecieron. Ya estaba yo por la sala cuando me di cuenta que me había limpiado. Digo, ¡haga! Y ella me dice, ¿qué pasó? El Señor me sanó. ¡Aleluya! Lo hizo Dios. Y muchas veces, pero estábamos caminando, buscando a Dios, creyéndole a Dios. Mira, esas personas que predican en contra de la prosperidad y que enseñan que ser pobre es bueno, esas personas se vuelven servidores de Satanás, y, aunque no sea intencionalmente, simplemente por su ignorancia de los fariseos, los saduceos, que le decían, oh, tú echas demonio por medio de Belcebú. ¿Qué les dice? Ustedes son hijos del diablo. Pedro,
Un día quiso venir a Jesús y a decirle, Señor, no hagas eso, mira, ten misericordia de ti, no vayas a morir. Y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Aléjate de mí, Satanás. A Pedro, al que le entregó la llave del reino, al que caminó sobre las aguas. Vamos aquí. Muchas veces cuando nosotros decimos cosas malas, cosas negativas, nos estamos volviendo representantes de Satanás. Es importante que nosotros no hagamos cosas que hablen cosas negativas. Tenemos el ejemplo de los espías que entraron al lugar de la tierra prometida y regresaron que, ay, mira cómo nosotros nos vemos como grillos aquí. Grasshoppers. They looked themselves like grasshoppers. Pero bueno, no voy a entrar a esa prédica el día de hoy. Entonces Jesucristo dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos del Padre. Y permanezco en su amor. Y Jesucristo le dice, ustedes también van a permanecer en mi amor si guardas mis mandamientos. ¿Qué fue el mandamiento de Jesús? Los mandó a predicar el evangelio a toda criatura, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a sanar a los enfermos. Pondrás tu mano sobre los enfermos y serán sanados, y recibirían el Espíritu Santo, hablarían nuevas lenguas, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya descendido sobre nosotros. Entonces, yo quiero que tú entiendas algo que te hablaba acerca de las guerras. En el libro de Daniel, en el capítulo 11, voy a tratar de terminar aquí, para que tú entiendas, porque esta verdad es lo único que puede liberar a aquellos que no han estado expuestos al conocimiento de la verdad. De saber que tenemos un enemigo que está interesado en que tú no creas, en que tú no vayas a la iglesia, en que tú no alabes, en que tú no ores, en que tú no adores, en que tú no estudies la Biblia, aunque sea allá en tu tiempo personal. Porque si tú comienzas Daniel a 11:32, 11:32, chana. Mira, como Gigi Ávila es un buen ejemplo. Si esa persona no estudia la Biblia ni siquiera en su propio tiempo personal, en su propia casa, de decir, bueno, ¿será que existe Dios? Déjame ver, a ver qué pasa, ¿dónde está? No, tener aunque sea el interés de decir, bueno, si tú eres Dios, si tú eres real, pues háblame, manifiéstate, déjame verte, déjame oírte, una señal, algo. Haz retroceder el sol, yo no sé, que mañana esté nublado. You know. Pero dice en el libro de Daniel, en el versículo 11, solamente les voy a leer el versículo 32. Donde dice, en la Biblia amplificada, se las voy a leer en inglés primeramente para que después les diga lo que, a ver si me entienden a mi inglés. Ok, pero aquí la Biblia amplificada dice, with smooth words or of flattery and praise, he will turn the goodness, ¿cómo se pronuncia esto? Godlessness, yeah, thank you. Yeah, I receive. The godliness, those who are willing to discard the Mosaic covenant, but the people who are spiritual, mature, and know their God will display a strength and take actions to resist. Eso es lo que dice aquí en inglés. You understand? You understand? Okay. Entonces, esa misma versión de la Biblia amplificada, porque la Biblia amplificada, si usted no lo sabía, fue sacada del original hebreo, griego, fue una traducción en la cual trataron de poner el contexto original de lo que Dios quiso decir cuando Dios habló. Por eso tiene una versión más amplificada, por eso se llama amplificada. Compusieron las palabras de una manera que se entienda mejor lo que Dios estaba hablando en ese momento. Entonces eso a la traducción en español sería con palabras suaves de adulación
y alabanza. Aquellos que están dispuestos a ignorar el pacto mosaico se convertirán en impiedad, pero las personas que son espiritualmente maduras y conocen a su Dios mostrarán fortaleza y tomarán medidas para resistir. En este tiempo, el profeta Daniel estaba describiendo una guerra. Tú, cuando estudies todo ese capítulo, te vas a dar cuenta de que había una guerra. Guerra por aquí, guerra por allá, que a veces se perdía, a veces se ganaba. Y entonces habían sabios en el versículo siguiente de este capítulo que estaban instruyéndolos para el pueblo que no se apartara, no se separara de Dios. Mas los que pusieron el oído, ellos no perecieron. De aquí se describe, de acuerdo a la historia, la guerra de los macabeos o la rebeldía de los macabeos. Los macabeos fue un grupo, no está en nuestra Biblia, en la Biblia que tenemos, pero es parte de la historia de los macabeos. Estos macabeos fueron un grupo de una casa, de una familia, que ellos se rebelaron en contra de la ley de Dios y se dedicaron a tener relaciones de comercio, establecieron relaciones con los países alrededores y aún con los romanos para ellos asegurar su subsistencia en caso de que estos pueblos se rebelaran en contra de ellos iban a poder sobrevivir. Entonces, ellos mismos se dedicaron a matar hebreos y a hacer daño en ese tiempo. Por eso, a esta clase yo le titulé La Guerra de los Macabeos. Porque de igual manera hay un pueblo que se está rebelando y está siendo persuadido por la ignorancia, está siendo persuadido por la comezón en el oído solamente. Y eso no es lo que te lleva a la victoria. Lo que te lleva a la victoria, como lo leímos en el libro de Deuteronomio 28 y en Juan 15, es permanecer en la ley de Dios, porque Dios mismo peleará por ti. Dios mismo peleará por ti, derrotará a tus enemigos. Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuál debe de ser nuestra preocupación más grande? Estar seguro que estás caminando en el reino. Estar seguro que estás buscando la justicia de Dios y establecer la justicia de Dios, proclamar la grandeza de Dios. Y aunque tú en el momento en el que tú estás sintiendo como que, hay una necesidad, no te preocupes, va a ser proveída. Donde tú sientes que, yo necesito esto, Dios lo va a traer. Pero en ese momento, lo que tú tienes es suficiente. Porque si no fuera suficiente lo que tú tienes en ese momento, quiere decir que Él es mentiroso. Y Él no es mentiroso. Es la única palabra en la Biblia que dice que Dios no puede mentir. Ese es lo único que Dios no puede hacer. No puede mentir. Porque en el momento que te diga, me gusta tu cabello negro, y tú dices, pero si mi cabello es brown, no, se va a convertir tu cabello negro, porque lo dijo Dios. Cuando Él dijo, querían vino, ¿sí o no? Y dice, vaya, póngale agua a la cosa esa y dáselo al maestro que lo vaya a probar. El señor que fue a agarrar la jarra de vino o el vino, él no sabía que le iban a dar agua. ¿Ustedes han visto algún borracho cuando ya están tomando en una fiesta? ¿Tú piensas que él espera que le vayas a dar una botella de agua? Él lo que está esperando es que le des vino. Lo que a mí me hace ver esta escritura en esta parte, que la fe de este contramaestre, del que estaba dirigiendo la fiesta, fue lo que hizo que esa agua se convirtiera en vino. Es como Jesucristo diciendo, ese hombre tiene fe, vayan y denle el agua. Esa agua se va a convertir en vino. Cuando este hombre la probó, se volvió el mejor vino. Hay cosas que Dios va a hacer en medio de situaciones y circunstancias que vas a salir mejor de como tú estabas. Como en la fiesta. Parecía que la fiesta se había arruinado. ¿Sí o no? Así como el sonido hace rato, que no quería tocar.
they didn't want to work. pero vamos a tener uno mejor. But we're gonna have a better one. Así Dios hace las Like, cosas. that's how Jesus does it. No, lo único que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos de que estamos con el que convierte el agua en vino, con el que para las tormentas, con el que sana a los enfermos, con el que libera a los cautivos. Pero si hacemos algo bien inteligente There's something intelligent. es lo siguiente. Is the next thing. Y a esto ponga mucha atención. Voy a cerrar aquí, no me voy a ir I'm gonna a lo que tenía de más escritura. Esto es bien importante. This is very important. No lo siga a él, Don't follow. porque convierte los panes y los peces y los multiplica. He makes No lo sigas porque convierte el agua en vino. He makes No lo sigues porque pueda regalar una casa. Como en este caso, tenemos un testimonio glorioso, We have ¿cierto? an ¿Sí o no? awesome testimony. Salió la palabra The profética, word of ella lo prophetic soñó went to her. y de repente todo lo que Dios habló aquí, todo lo que ella soñó como José, estaba con sus llaves de su casa. With her house now. No es el castillo, ¿verdad? It's not the castle. De otra persona puede decir, ay, pero es un trailercito, sí, para usted es un trailercito, para ella es una mansión, es suyo, It's her. nadie la puede quitar de ahí. Nobody can take that away. Entonces, no seguir a Dios simplemente porque prospera, porque bendice, porque sana, porque libera. Hay que seguir a Dios porque Él es real, porque Él es verdadero, porque todo lo que Él dijo lo cumplirá. Todas sus promesas serán realidad en tu vida cuando tú caminas en Él y con Él por amor a Él. Esa es la verdadera prosperidad, hermanos. Porque de nada va a servir que tengas 15 carros, 20 casas, si tu alma va a terminar en el infierno. If your heart is going to become. No sirve de nada predicar el evangelio para yo traer mi billetera llena de billetes y que yo me vaya al infierno. Vamos aquí. Mi obligación es predicarte y enseñarte la verdad, porque esa es la única cosa que te va a llevar a la vida eterna. Y nosotros fuimos llamados a dar fruto, fruto que permanezca, fruto que lleve para vida eterna, que cuando vengan los segadores, los ángeles de Dios, a llevarte, no te vayan a dejar tirado en el camino, porque cuando te lleven para allá arriba, To go up there. imagínate que viene el ángel de Dios Imagine the angel comes. y te está levantando y que te dé miedo cuando estés subiendo para el cielo. Ay, le tengo miedo a las alturas. Y los miedosos no entran al cielo. ¿Cuántos saben que los cobardes no van a entrar al cielo? Estamos aquí. Bueno, nosotros tenemos que liberarnos del miedo, del temor, de lo que sea, de lo que venga, de lo que pase, de lo que se levante. Yo le voy a seguir sirviendo a Dios. Yo voy a seguir alabando a Dios. Yo voy a seguir glorificando su nombre. Aunque venga lo que venga. No te están llevando al cielo y te quedas, ay, mi casita si la acabo de pintar. Y te ¡pum! Porque no se puede servir a Dios y a las riquezas. No. Estamos aquí. ¿Cuántos saben que Dios ha estado hablando en este momento? Gloria a Dios, hermano. Poderoso Dios. Vamos a orar. Vamos a orar.